Vamos a dar comienzo a esta clase número 5 que continúa lo que habíamos dejado en la anterior clase en relación al introspeccionismo, a cómo finaliza el introspeccionismo y la transición hacia lo que vamos a ver en la clase que viene son las escuelas de psicología, el nacimiento de las escuelas de psicología. Entonces tenemos que ubicarnos en la línea histórica en fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ver, ustedes tienen que leer para hoy el texto de Waldman, la parte donde él describe los 3 desafíos que recibe el introspeccionismo desde distintos sectores del campo del conocimiento, ligado a la psicología y a la neurología y la psiquiatría, y que vendrían a ser el golpe mortal que recibe el introspeccionismo. Y entonces nos vamos a centrar acá, a analizarlo en qué el introspeccionismo se queda limitado en este inicio inconcluso, como lo vamos a llamar después, que tiene la psicología, y cómo eso habilita para darle continuidad a esto que se había iniciado, pero por otras vías, que van a ser las distintas escuelas de psicología. Repasemos un poquito entonces lo que habíamos visto en la clase anterior y de ahí arrancamos con los desafíos. Ya habíamos visto algunas críticas o cuestionamientos que se le habían hecho al introspeccionismo, en la medida en que, por ejemplo, decíamos que los chasquidos no tenían un significado como tienen en la experiencia cotidiana de nuestra conciencia o otro tipo de vivencias, que son portadoras de un significado mucho más rico. Eran muy pobres los chasquidos, no representaban la experiencia cotidiana. Habíamos dicho también que había mucha subjetividad, ¿se acuerdan de eso? Mucha subjetividad dentro del experimento, que se iba en contra de todos los recaudos que tomaba Boone, condicionado por estos 4 sistemas de pensamiento que requerían objetividad en relación al conocimiento científico, y la presencia de mucha subjetividad, ya sea a través del objeto como del método. Es decir, la conciencia y la introspección analítica eran 2 presencias fuertes del sujeto dentro del experimento. Pero también aparecen otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es la conciencia todo lo que le interesa a la psicología? ¿O habrá otras cosas que la psicología podrá estudiar, ampliar su objeto de estudio, podríamos decir, y que pueden volverse interés del conocimiento científico? Boone restringió la experiencia psicológica a esta conciencia de laboratorio. La pregunta es, ¿ahí termina la psicología o se puede ampliar este objeto de estudio propuesto por Boone? Vamos al método. La introspección analítica. ¿Es el único método o se podrá producir conocimiento psicológico con otros métodos que no sean la introspección analítica? Que ya dijimos que una de las contras que tenía era que era un asunto demasiado privado, no era público, y eso conspira contra la objetividad que exige la ciencia en ese momento. Bien. ¿Es garantía de cientificidad? Bueno, el asunto privado del asunto público, lo que recién decíamos. Y por último, otro cuestionamiento es cómo estudiar con la introspección analítica estas otras poblaciones, la de los locos, los niños y los animales, porque a estas poblaciones no se le puede aplicar la introspección analítica, ya que ésta requiere adiestramiento para poder autoobservar la conciencia. Entonces, esta propuesta del introspeccionismo deja muchos lugares vacíos para la psicología. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta, que no puede responder. Por eso decíamos, en esta alfabetización
hacia el lenguaje de la ciencia que tiene que transitar la psicología para volverse científica, recién el introspeccionismo está en la etapa del balbuceo. Las primeras palabras, algunas sílabas, acá estoy como decíamos, pero cuando le hacemos algunas otras preguntas ya no tiene palabras para responder, se queda sin palabras. Hasta ahí llegó. Entonces, como si esto fuera poco, vienen los desafíos, los 3 desafíos. El introspeccionismo en el centro y los 3 desafíos rodeándolo, interpelándolo con nuevas preguntas, con nuevos problemas, mostrándole que hay más cosas que la psicología puede estudiar. Entonces tenemos, por un lado, ahora los vamos a ir viendo uno por uno y comentando, los test mentales, desafíos desde el lado de los test mentales que empezaban a aparecer y a producir resultados, la psicología animal, volvemos con Darwin, y la psiquiatría, vamos a ir a algunas experiencias que muestran lo que es el origen del psicoanálisis y la neurología francesa, las cosas que aportó y que también se constituyen en desafíos al introspección. Vamos entonces a los test mentales, a explorar uno por uno. Primero los test mentales. Test mentales, la figura de Binet, Alfred Binet, pedagogo y psicólogo de origen francés, fue uno de los precursores de la psicometría, que ya habíamos empezado a hablar un poco de los test mentales, las mediciones de la inteligencia en el audiovisual anterior. Bueno, aquí en esta época, fines del siglo XIX, principios del XX, donde se empieza a constituir este campo de la psicología. ¿Cuál es el aporte de Binet? Que ahora le vamos a comentar, la anécdota histórica. Es que él estudió en contextos de resolución de problemas concretos ligados al ámbito educativo, a la educación francesa. Estudió la inteligencia en esos contextos de resolución de problemas, ¿no? Ámbito educativo. ¿Cuál era el problema que le encomendó el Estado francés a fines del siglo XIX a Binet? Parece que a fines del siglo XIX el Estado francés sacó una ley que obligaba a todos los chicos a comenzar a transitar la educación básica obligatoria. Es decir, la educación inicial se volvió obligatoria para todos los niños franceses. Bueno, entonces el Estado francés tenía que comenzar a ordenar el campo educativo. Pero ¿qué pasaba? Los niños, para ingresar a estos establecimientos educativos de manera masiva, venían con aprendizajes muy dispares. Aquellos que eran un poco más pudientes y tenían la posibilidad de a su hijo, los padres, acercarle a algún tutor, un mentor, un maestro que en forma privada hasta ese momento les podía educar, enseñar a leer, a escribir, las cosas básicas, bueno, tenían más conocimiento que aquellos que en la población no tenían esa condición pudiente. Entonces, ahí viene el tema de los test mentales. El mandato del Estado francés, o el pedido, mejor dicho, que le hacen a Binet es si puede desarrollar alguna herramienta para agrupar a los chicos de tal manera de que todos aquellos que tengan el mismo nivel de aprendizaje puedan estar en un grupo, todos los que tengan otro nivel un poco mayor porque están más avanzados por su condición social o lo que fuere. Entonces, ahí desarrolla junto con Simon, como estaba Binet y Simon, los famosos test de Binet y Simon de principio del siglo XX, test de inteligencia, donde estos test van a hacer caso omiso a la edad cronológica del chico y van a medir la edad mental. No la edad cronológica, sino la edad mental. Es decir, la capacidad del chico
la inteligencia del chico para resolver problemas concretos. Y eso lo va a poner en un lugar de la distribución normal de la curva y le va a asignar un número, un coeficiente, en función de hasta dónde puede resolver determinado grupo de problemas que le va a, o conjunto de problemas que le van a ir acercando estos pedagogos. Si puede resolver, no sé, 5 problemas, tendrá un determinado coeficiente. 10 problemas, otro coeficiente un poco mejor, ¿no? Entonces, el agrupamiento y el lugar que el chico va a ocupar en el sistema educativo va a ser el resultado de esta edad mental. No se van a agrupar por edad cronológica, es decir, todos los de 6 años, todos los de 7, como es ahora. Porque ahora, bueno, todos arrancan con la inicial a los 2, 3 años y van avanzando en conjunto. Ahí había que empezar y estaba todo disparo. Entonces el agrupamiento es por edad mental. Los que tengan determinada edad mental, supongamos edad mental de 7, no importa que tengan 6, 7, 8, 9 o 10 años, tienen edad mental de 7. Entonces, esos van todos juntos, son los que saben igual, podríamos decir. Los que hasta ese momento aprendieron lo mismo, independientemente de la edad cronológica. Entonces, ¿qué pasa? Estos test mentales, ¿por qué nos interesa toda esta anécdota a nosotros? En paralelo tenemos el introspeccionismo, es decir, aún trabajando en un laboratorio, haciendo psicología en laboratorio. Acá lo tenemos a Binet aplicando una herramienta para medir una función psicológica como es la inteligencia en contexto de resolución de problemas, en el ámbito educativo. ¿Sí? Otra forma de producir conocimiento psicológico, porque esto es una herramienta para producir conocimiento psicológico. Entonces lo tenemos a uno dentro del laboratorio con los chasquidos y sus experimentadores adiestrados, y a Binet en la escuela tratando de resolver un problema práctico y una necesidad social, ¿no? Encomendada por el Estado francés. Entonces, fíjense ustedes qué dos maneras distintas de producir conocimiento psicológico: los ámbitos y las consecuencias, ¿no? Pues estas son consecuencias prácticas que sirven. Lo de Boone, chasquido, sin significado, y terminó ahí. Bien, primer desafío. Vamos al segundo desafío, que venía de la psicología animal. De nuevo acá, este señor que cambió la forma de pensar en el siglo XIX de lo que es lo que era el hombre hasta ese momento, le dio, como decíamos en la audiovisual anterior, puso en el centro la dimensión biológica del ser humano, ¿no? Que fundamentalmente somos seres biológicos en primer lugar. Por eso arrancamos nosotros en la primera audiovisual, ¿se acuerdan? Diciendo, vamos a lo evidente. ¿Qué somos? Cuerpo. El cuerpo está ahí, la biología. De ahí eso no lo podemos obviar en una definición de ser humano, ¿no? Entonces trajimos a Darwin con la teoría de la evolución. Volvemos con Darwin. Darwin también hizo observaciones muy interesantes de los comportamientos de los animales y los comparó con los seres humanos, como para reforzar esta continuidad biológica, que había una continuidad en la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Es decir, cuando los animales y los hombres y los seres humanos expresan determinadas emociones básicas, bien ligadas a la biología, como puede ser la ira, el miedo, la sensación de amplitud, de poder, bien, entonces el cuerpo, los gestos se manifiestan de la misma manera. Hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad. Bien, estas observaciones que sugieren una continuidad, una semejanza, una analogía, una simpatía entre el comportamiento humano y el animal, da la pauta de que la psicología humana también se puede estudiar desde la observación de la conducta animal. Nuevamente, Boone en el laboratorio, produciendo un conocimiento psicológico acotado en torno a esta conciencia del laboratorio, y acá tenemos a los biólogos observando los gestos, los comportamientos, las conductas de los animales para después hacer trasladar esas conclusiones o compararlas, hacer una psicología comparativa, porque de eso se trata la psicología comparativa, entre los seres humanos y estas observaciones de los animales. Bien. Vamos a ver ahora, a continuación, un fragmento
un fragmento de una conferencia TED que dio en el año 2012 una psicóloga social norteamericana llamada Amy Cuddy. El fragmento del audiovisual que dura 2 minutos, ustedes tienen el link completo de la conferencia que creo que no llega a 20 minutos o más o menos. El link lo tienen, vayan a buscarlo y vean toda la conferencia porque después la vamos a tener que ver para cuando veamos funcionalismo, ahí en la semana 6 creo que es, funcionalismo, vayan y vean, ahí está el link y pueden ver la conferencia completa. El funcionalismo, nos vamos adelantando, pero todo esto tiene que ver una cosa con la otra, vamos para atrás y para adelante. El funcionalismo es la primera escuela de psicología norteamericana, la primera escuela objetivista, ¿no? Naturalista. Dentro de la clasificación de Lagash, cuando empiezan a aparecer las escuelas de psicología, que después lo vamos a ir viendo, en la próxima clase toda cómo van apareciendo, dentro del grupo de las psicologías naturalistas, la primera que aparece es el funcionalismo. Psicología que se hace en torno al objeto. El objeto, el cuerpo, el mundo exterior, continuidad entre los animales y el ser humano, ¿no? La mirada de afuera, la observación, tiene que ver con eso. Entonces, esta conferencia TED, después vamos a ver, del año 2012, cuando uno la ve, dice, ¿qué influencia tuvo? Porque Amy Cuddy es norteamericana. ¿Qué influencia tuvo el funcionalismo en la forma de pensar la psicología en Norteamérica? Que cuando la escuchamos a Amy Cuddy, parecería que estamos escuchando el funcionalismo de fines del siglo XIX. Tal es la impronta que ha dejado esta primera escuela de psicología en Norteamérica. Es más, después del funcionalismo en Norteamérica vino el conductismo, lo vamos a ver también. Podríamos decir la segunda escuela objetivista en Norteamérica. Watson, desde el conductismo, era un ferviente defensor de las ideas evolucionistas de Darwin y de la continuidad entre la conducta animal y la conducta de los seres humanos. Entonces ahí estamos toda una línea de pensamiento que arranca con este tipo de cuestión. Entonces, volvamos a lo que vamos a ver ahora. 2 minutos en ese audiovisual, es un fragmento que es muy claro, donde Amy Cuddy muestra con diapositivas y lo va comentando, cómo los gestos y las posturas de poder, de mostrar poder en los animales, en varias especies de animales, es la misma que en los seres humanos cuando están en situaciones de poder. Y lo mismo, los gestos y las posturas de sumisión. ¿Qué nos viene a mostrar esta comparación? Que hay un fuerte condicionamiento biológico para determinados gestos o comportamientos, que no son aprendidos, sino que el cuerpo, cuando tiene que expresar determinadas emociones, a través de gestos, de posturas, etcétera, etcétera, se expresa el cuerpo, independientemente de la especie, de la misma manera. Y lo mismo con la sumisión. En los animales y en el hombre, cuando están en situaciones de sumisión, el cuerpo habla solo. Entonces, la conferencia completa de Amy Cuddy se llama Lenguaje corporal modela la identidad. ¿Cómo el lenguaje corporal modela la identidad? Lo vamos a comentar después cuando lleguemos al funcionalismo, es muy interesante. Váyanlo bien. Vamos a ver entonces ahora este pequeño fragmento que muestra la continuidad en los gestos y las posturas de poder y de sumisión entre distintas especies de animales y los seres humanos. I'm a social psychologist. I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So
it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. Bien. Vamos entonces ahora a la al tercer desafío que recibe el introspeccionismo, que va a venir del lado de la psiquiatría. De vuelta tenemos que ir a Francia. Acá tenemos a las figuras, ahí es Freud, allá a la derecha, jovencito. Estamos en 1885, 1886, en Francia. En Alemania, en Leipzig, lo tenemos a Wundt ya trabajando con el introspeccionismo. Los franceses, esta es una obra pictórica clásica que muestra en el hospital de Salpêtrière la figura de este señor, Jean-Marie Charcot, neurólogo francés, haciendo una presentación de enfermos frente a sus alumnos, otros profesionales de la medicina, una presentación de una parálisis histérica, un desmayo. De nuevo, después de la diapositiva que sigue, van a ver también otro fragmento de una audiovisual, de una película, que muestra exactamente esta escena. La van a ver desarrollada, con diálogos muy interesantes. Entonces tenemos, ¿cuál es el problema acá? De paso, Freud, discípulo de Charcot. Esto podría ser también una fotografía de la prehistoria del psicoanálisis. Charcot, después lo van a ver en el fragmento, practicando la hipnosis en este tipo de pacientes para ver qué era lo que les pasaba, estas parálisis histéricas. Esto lo van a ver también muy bien en detalle cuando vean psicoanálisis, en la materia de psicoanálisis. Ahí van a ver todo el surgimiento del psicoanálisis y van a volver sobre esto. No me voy a detener mucho, simplemente vamos a lo nuestro. Y es que, ¿qué es lo que la psiquiatría le viene a cuestionar al introspeccionismo de alguna manera? Que en el estudio de las parálisis histéricas, y utilizando el método terapéutico de la hipnosis, que ahora ustedes lo van a ver en vivo y en directo en el audiovisual, se demostró que las personas, en este caso los pacientes, convivían con dos estados mentales independientes, uno de los cuales no tenían registro o memoria, estaba olvidado. Freud después va a decir reprimido, pero toda esa palabra no se puede usar porque al psicoanálisis le faltan 15 años todavía para empezar, ¿no? Porque empieza en 1900 con la interpretación de los sueños. Estamos en 1885. La hipnosis viene a mostrar de que dentro de las personas hay dos estados mentales independientes, uno que influye sobre el otro, y la persona no tiene noticia de eso, porque no lo recuerda. La hipnosis hace aparecer un estado mental, después lo tira para atrás, ¿no? Según la orden del médico. Entonces,
¿Para qué nos sirve esto que viene a mostrar la hipnosis a nosotros que estamos desafiando al introspeccionismo? Porque la hipnosis muestra que las personas, como dice el texto de Goleman, pueden odiar, amar, recordar más allá de la conciencia. Es decir, como decíamos antes en la pregunta inicial, ¿es la conciencia todo lo que le interesa a la psicología? Esa era la pregunta inicial cuando empezamos la clase de ahora. Entonces, acá la psiquiatría viene a reforzar esa pregunta y a mostrar de que hay más cosas, de que hay otros sectores de la vida anímica dentro nuestro, hay otro sector que no es la conciencia y que también tiene vida propia y produce cosas sobre la conciencia. Y la hipnosis viene a mostrar esto. Entonces, otro cuestionamiento más para el objeto de la psicología, como decíamos recién, que define el introspeccionismo. Otro cuestionamiento más, si ese es el límite de lo que el conocimiento psicológico le interesa. O hay más cosas para explorar. Hay una promesa de más conocimiento. Bien. Vamos a ver ahora entonces este audiovisual, que es un fragmento de unos, no sé si llega a los 10 minutos, de una película de 1962 que se llama Más allá del alma, donde relata esta película un poco el surgimiento del psicoanálisis, y el fragmento que vamos a ver evoca esta pintura que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, ¿no? Es como que le pone movimiento a esta pintura. Lo van a ver a Charcot con todos sus alumnos. Dentro de la platea de alumnos, fíjense que hay uno de barbita que siempre mira como diciendo, acá hay algo interesante, ese Freud, ¿no? ese Freud que está ahí observando esta presentación de pacientes. Van a ver desfilar dos pacientes, una mujer que viene en silla de ruedas con parálisis y después un hombre que ha tenido un accidente, ha caído un rayo y bueno, y ha quedado traumado y bueno. Y ahí la aplicación del método, cómo hipnotizaba a estos pacientes delante de sus alumnos, cómo Charcot los hipnotizaba y les hacía hacer cosas, y de ahí les muestra, ¿no?, de que hay otros estados de conciencia. Todo dentro del ámbito de la ciencia. Porque estamos en el Hospital de Salpêtrière, 1885, ciencia, neurología, ¿no?, conocimiento científico, pero que está tratando este conocimiento científico de entender estas parálisis histéricas que cuestionaban el saber neurológico, el saber médico de ese momento, ¿no? Porque tenían una lógica que los neurólogos no podían comprender. No estaba determinado orgánicamente, y lo dice Charcot, ¿no? Estas enfermedades, ¿no?, tienen una etiología, un origen que no es orgánico, es mental, dice. Estas parálisis son mentales. Bien, vamos entonces a ver este audiovisual, muy interesante, y después ya vamos concluyendo con el encuentro. Vamos entonces a hacer una síntesis ahora, una síntesis de todo lo que vimos en un cuadrito. Como yo siempre les digo, los esquemas, siempre hay que hacer esquemas cuando uno termina un texto para ordenar las ideas principales, de qué se estuvo hablando, qué es lo que conecta una cosa con la otra, hacer un proceso de abstracción, de síntesis, y ahí se aprende mucho más, porque bueno, hay un esfuerzo cognitivo para llegar a todo eso. Bien, entonces en resumen, cuadrito. Vamos a poner los tres desafíos, en qué consistieron y cuál era la posición del introspeccionismo, ¿no?, mientras esta gente iba produciendo otros conocimientos psicológicos que hacía el introspeccionismo. Los test mentales se toman en las escuelas y después se van a empezar a tomar en otros ámbitos, ¿no?, en la fábrica, para los militares, ¿no?, para seleccionar militares para la guerra, para la carrera militar, trabajadores en una fábrica, etcétera, etcétera. Se tomaban en las escuelas.
introspeccionismo trabaja solo en los laboratorios. O sea, Boone, encerrado en el laboratorio, Binet en distintos ámbitos sociales, practicando, tomando té, produciendo un conocimiento psicológico diferente y con fines prácticos, que resuelva problemas como el que le planteó el Estado francés, que resuelva problemas concretos. Sirve para algo ese conocimiento, podríamos decir. Psicología animal. Experimenta y observa animales. Experimenta solo con adultos sanos. ¿Se acuerdan? Locos, niños, animales. Bueno, acá ya se puede trabajar con animales a través del método de la observación. La introspección analítica no se puede. Y por último, la psiquiatría. Lo psíquico existe más allá de la conciencia. Como decíamos recién, hay un sector de la vida anímica que está más allá de la conciencia y que la hipnosis viene a mostrar. Entonces, ese es el desafío que le hacen a Boone. Boone le interesa solo la conciencia del laboratorio. Otro fenómeno no le interesa. Volvemos a repetir, la apuesta de Boone fue epistemológica. O sea, él iba por otro lado. Se quedó acotado ahí porque su objetivo era epistemológico. Pero bueno, estos desafíos preparan la ampliación de la psicología, que van a ser las escuelas de psicología que van a empezar a aparecer y van a llegar después de principios del siglo XX. Bien, vamos entonces a, esta es la última diapositiva, cómo sigue el encuentro que viene. Tienen que seguir con la lectura del mismo texto, de Wohlman, capítulo de los iniciadores, y ahí se van a las páginas donde Wohlman describe las tres soluciones. Las tres soluciones para, como dice él, el atolladero, el callejón sin salida al que había llegado la psicología con el introspeccionismo. El introspeccionismo mostró que podía hacer ciertas cosas, movimiento epistemológico, y ahí se quedó, callejón sin salida. ¿A dónde vamos? Bueno, entonces ahí aparece lo que Wohlman denomina las tres soluciones. Las tres soluciones. Que ya lo vamos diciendo. ¿Cómo se diversifica o se reagrupa el objeto de la psicología? ¿Cómo se reagrupa, cómo se redimensiona el objeto de la psicología que empezó con conciencia de laboratorio? Ahora se va a amplificar. Y tiene tres salidas. Que en realidad, después lo vamos a ver, en realidad son dos. Porque tenemos que conectarlo con la propuesta de Lagash. Lagash decía dos, acá dicen tres. Pero en realidad ese tres son dos, se pueden reducir a dos. ¿Cuáles son las tres soluciones? Bueno, van a aparecer las escuelas de psicología que se dediquen a estudiar la conciencia, ya no la de laboratorio, sino otra forma de definir la conciencia. Las escuelas de psicología que se dediquen a estudiar la conducta y las psicologías o las escuelas de psicología que se dediquen a estudiar el inconsciente. Conciencia, conducta e inconsciente. Las tres dimensiones, por ahora, a esta altura del desarrollo de la psicología, que organizan el campo de la psicología, el campo disciplinario. Después vamos a ver que conciencia e inconsciente la podemos agrupar y la conducta la ponemos acá. Entonces ya nos quedan dos: conciencia inconsciente y conducta del otro lado. Conciencia inconsciente, psicologías humanistas, sujeto. Conducta, psicologías naturalistas, objeto. Cierra con lo que veíamos acá. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Lean esto y ya ingresamos de lleno en las escuelas de psicología. Gracias.